bien, otra vez muchas gracias por acompañarnos en la reunión y vamos a seguir ahora leyendo en Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12. Y el versículo 41. Mateo capítulo 12, versículo 41. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, junto con lo que acabamos de escuchar. Amén. Pues quisiera seguir y pido paciencia para seguir con este tema del arrepentimiento. Si usted se ha arrepentido, usted ya entiende por qué estamos haciendo tanto hincapié en esto. Porque probablemente si fuera honesto usted, tendría que confesar que no se arrepintió usted la primera vez que escuchó el mensaje del Evangelio, ni la segunda ni la tercera vez. A veces nos cuesta, a veces tardamos en llegar al arrepentimiento. No es por falta de entendimiento, no es por falta de inteligencia. Lo que es el problema muchas veces es falta de disposición. No estamos dispuestos, no queremos, ¿no? Pero está bien porque la palabra es como un martillo que quiebra la piedra del corazón endurecido, y que está indispuesto y que está insujeto y tercamente resiste y rechaza lo que es el mensaje de Dios. Cristo con mucha paciencia aguantó a una gente no arrepentida, y en sus días ahí estaba Cristo, el mejor y el mayor profeta o predicador que el mundo jamás había visto y jamás verá. No hay ningún predicador que fuera mejor que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en sus días había una nación tan privilegiada de tener a Cristo mismo andando por sus calles, entrando en sus ciudades, a veces comiendo en las casas de las personas, y terminaron con crucificar al Señor Jesucristo en su obstinada falta de arrepentimiento. No hay a veces palabras para describir la necedad y el extremo a lo que el hombre está dispuesto a ir en su camino de una obstinada falta y rechazo de arrepentirse. Entonces Cristo dio a estas personas, o dijo a estas personas, lo que acabamos de leer: que hay un juicio, y en este juicio es que al parecer será citado el caso de personas menos privilegiadas que sí se arrepintieron con más desventaja y con menos privilegio o con menos oportunidad, y en este caso con peor predicador como Jonás. Sin embargo, en este caso, los hombres de Nínive, ellos escucharon a alguien como Jonás, se arrepintieron y fueron salvados de la ira de Dios en sus días, en su tiempo, en esta situación. Y vamos a examinar y vamos a comparar las dos cosas: la predicación de Jonás y la predicación de Jesús. Esta noche usted está escuchando a puros hombres, tal vez peores que Jonás, pecadores con mucho límite, con mucha debilidad,
y a veces con acento extraño y muchos errores y todo esto. Sin embargo, yo creo que tienen la gran ventaja esta noche de escuchar, y usted ya se ha dado cuenta que no estamos aquí porque estamos interesados en escuchar la palabra de los hombres. La voz de los hombres no nos importa y no nos interesa. Lo que nos importa y lo que nos interesa esta noche, y lo que debería interesarle a usted, es que usted está con el gran y alto privilegio de escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, aún predicándole por medio de estas circunstancias, por medio de este modo de una predicación del Evangelio llevado a cabo en este local noche tras noche. Y aún no se ha arrepentido. Cristo está diciendo entonces que en el juicio de la nación de Israel que rechazó a Cristo, será citado el caso de los hombres de Nínive. Y el punto es que la nación, esta generación que vivió la visita histórica, misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo, su juicio será más que Cristo tuvo que viajar. Pues a veces lo cantamos, ¿verdad? Decimos y cantamos: desde la gloria el Salvador vino a morir por el pecador, hasta la cruz fue con gran amor, Él murió por mí. Entonces Nínive quedaba relativamente cerca a la casa de Jonás, pero Cristo fue a una gran distancia, porque tenía un gran deseo, que fue la salvación de tu alma. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿No ve la seriedad con que Cristo está considerando la necesidad de la salvación de tu alma? Entonces tenemos esta diferencia. También yo puedo decir que Él vino, en el caso de Cristo, Él vino con mayor disposición. Porque es interesante leer en el libro de Jonás, que Jonás no quiso. Entonces, cuando Dios le mandó a Nínive, ¿sabe lo que hizo? En vez de ir rumbo al noreste de Israel, Él dio la vuelta y fue rumbo a lo que dicen, es un poco difícil estar seguro, pero Él fue rumbo a España en un barco, como a 2,000 kilómetros. Entonces, Jonás, ¿qué tienes? No, yo no quiero. No. Menos a esos paganos. Ellos son nuestros enemigos. Ellos han venido a nuestro país. Ellos han masacrado a nuestros paisanos. Y yo voy a predicarles a ellos para que la ira de Dios no les caiga encima. No. Yo voy. Pero, ¿qué es lo que tenemos en el caso de Cristo? Tenemos a alguien que dijo: yo no fui rebelde, no me volví atrás. Y cuando estaba entrando en el mundo, dijo: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y Cristo sujeto, Cristo con mejor disposición, Cristo con mejor devoción, Cristo con mayor dedicación. Y Él vino entonces no para salvar a una ciudad llena de sus enemigos. Él vino para salvar a un mundo lleno de los enemigos. Él vino para salvarle a usted, sabiendo de antemano que usted era y es un enemigo de Dios en vez de ser su amigo. Pero esto no le detuvo. Él vino entonces con todas las ganas y con toda esta decisión resuelta en su corazón. Y nada ni nadie podía desviarle de este camino rumbo a la cruz para la salvación de sus peores enemigos, personas como usted y como yo. En verdad, como dijo Cristo,
en este lugar, he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Y sabe qué? No le hicieron caso. ¿Y sabe qué? Usted no le ha hecho caso tampoco. ¿Qué más? Yo pienso que él vino con mayor y mejor declaración. ¿Qué fue la declaración de Jonás a la ciudad de Nínive? Bueno, por fin cuando llegó a la ciudad, entró y empezó a anunciar que, ¿cómo dice? Voy a tener que buscar las palabras. Entonces él dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué es la declaración de Cristo? Él vino no para anunciar la destrucción del mundo, sino la salvación. Y no vino para decir en 40 días y ya se acabará el tiempo, amigos, entonces apúrense. No, en la larga paciencia y benignidad y longanimidad de Dios, su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan, que tengan tiempo para el arrepentimiento. Este pobre viejo pecador mundo ha tenido como 2000 años. Y aún la paciencia tan larga de Dios está esperando a que se arrepienta este mala, como dijo Cristo, mala y generación mala y adúltera, ¿no? Con la iniquidad y con la inmoralidad. Un mundo descontrolado en cuanto al pecado, desenfrenado en cuanto al pecado, desvergonzado. Este mundo corre tras el pecado. Y Dios esperando con mucha paciencia. Él vino con una mayor declaración. Y yo creo que también vino con mayor dificultad. Porque este Jonás se puso un poco desobediente. A veces hay creyentes que se ponen desobedientes. No hay ningún creyente aquí como esto, pero a veces eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó? Pues entonces, él fue en su barco rumbo a España, dirección opuesta, contraria, al noreste, a Nínive, y Dios le mandó entonces una tempestad en el mar. Y luego fue descubierto su pecado, y tuvo que reconocer lo que había hecho y le tuvieron que tirar al mar. Y Dios preparó un gran pez. Y este gran pez comió a Jonás sin morderle. Gracias a Dios. Entonces, allí estaba pobre Jonás en el estómago, en el vientre de este pez por 3 días. Fíjense la gracia enorme de Dios usando a un hombre de Dios en su rebeldía, disciplinado por su propia desobediencia, en el fondo del mar, en el estómago de un pez, como señal, anticipando la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo mismo. Explíquenme si quieren este enigma. Un creyente desobediente usado como figura de un Cristo que nunca desobedeció en ningún momento. Y allí vemos el gran contraste, porque después de 3 días, figura de la resurrección de Cristo, entonces el pez vomitó a Jonás en tierra. Apta figura, ¿verdad? De la resurrección de Cristo. Pero con esta diferencia. En el caso de Jonás,
fue una casi muerte. No murió. Y fue una tempestad en el mar que se calmó al instante cuando él fue tirado en el mar. Pero en el caso de Cristo fue una tempestad y tormento que excedió cualquier otra tempestad física en la tierra. Cuando fue la persona de Cristo inundado por un tsunami de la ira de Dios. No como Jonás por su propia desobediencia y su propio pecado, sino por el pecado mío, por el pecado suyo. Entonces, de paso, si usted no ha visto que negro y feo es su pecado, eso le va a poder ayudar a contemplarlo al pie de la cruz y ver a Cristo tirado en el juicio, en el mar, en el fondo del mar, en las profundidades de los abismos del juicio de Dios y la ira inmensa e infinita de Dios. Cristo fue afligido con todas las ondas del juicio de Dios. Y Cristo no casi murió. Cristo probó. La palabra es gustar, no con gusto, sino vivir la realidad en toda su plenitud. El sabor amargo de la muerte y la ira de Dios en la cruz del Calvario. Por el pecado tuyo, por el pecado del pecador. ¿Qué le parece? ¿Puede usted estar allí y meditar en esto y pensarlo? Y volvió a la casa esta noche completamente indiferente, completamente inconmovido. Así somos cuando no estamos arrepentidos. ¿Y qué más podemos decir? Se me pasó decir que en la declaración él estaba hablando de un juicio sobre la ciudad, un juicio eterno, y en el último fue desviado. Pero esta noche estamos hablando de un juicio eterno, de la ira eterna de Dios. Y gracias a la obra de Cristo en la cruz, esto se puede evitar. Usted puede ser salvado de esto. Usted puede escaparse de esto. Pero si no quiere arrepentirse, no habrá de otra. Y le quisiera decir que no es un juicio temporal, como en un instante o pocos minutos, como destruyó a Sodoma y Gomorra con una lluvia de fuego del cielo, incinerando en pocos minutos, tal vez en segundos, la población de estas dos ciudades y tres más. Testimonio a la ira poderosa de Dios. Pero fue pasajera la ira. Fue temporal. Fue momentáneo el juicio. Imagínense, amigos, esta noche la porción de personas perdidas por su falta de arrepentimiento, viviendo una tormenta eterna que nunca se va a terminar, que nunca se va a acabar, que nunca se va a disminuir. Será permanente, perpetuo y para siempre. Amiga, amigo, en la reunión esta noche, usted está en máximo peligro esta noche. Y
por eso tenemos a un mejor predicador que Jonás en este lugar, que está queriendo advertirle para que no le pase la misma cosa. ¿Qué más? Pues yo creo que una mayor diferencia Jonás, cuando por fin llegó, aunque no con muchas ganas, pero entró a la ciudad de Nínive, y para cruzar esta ciudad, si no me acuerdo mal, se tenía que caminar por 3 días, por ahí. Entonces él comenzó, él entró apenas entrando, apenas comenzando, y de repente ni había terminado un día de entrar a la ciudad. Y esta gran ciudad que tenía en su población más de 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que quiere decir que eran niños o bebés. Entonces, ¿cuántas más personas había en esta ciudad? Muchas personas, miles de personas. ¿Y sabe qué? Apenas comenzando su predicación y su ministerio en la ciudad de Nínive, todos, desde el rey hasta el más bajo en la ciudad, empezaron a arrepentirse. Llegó la noticia, escuchen lo que dice. Dice, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Curioso, ¿verdad? La fe precede el arrepentimiento. En el Nuevo Testamento viene después del arrepentimiento, la fe en Cristo como Salvador. Pero se necesita la fe también para creer el mensaje solemne de advertencia. Y estas personas escuchando apenas el mensaje de Jonás, ¡ay! Es cierto. Y se inundó en el corazón de ellos un temor, un pavor, un terremoto de estar atemorizados todos al instante. Creyeron el mensaje y ya no vamos a esperar más. No podemos posponerlo. No vamos a esperar a otro momento más conveniente. Ya inmediatamente, ¿qué hacemos? Y llegó la noticia hasta el rey, que se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, hizo proclamar y anunciar de Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y hasta animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio, hombres y animales. Eso me llama la atención. Y claman a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Dios se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y todos en aquella ciudad se arrepintieron. Felicidades, Jonás. Ninguno dijo no. Ninguno se puso contrario, o en oposición, o en rechazo, o en incredulidad. Nadie se acercó para Jonás. Entonces, Jonás, ¿cómo sabes que probablemente en 45 días? ¿Quién sabe? Vamos a entrar en discusión sobre detalles técnicos de este mensaje, ¿no? Entonces, esto es tu interpretación. Entonces, yo tengo mi idea también, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú? Imagínense. Esas personas creyeron a Dios y se arrepintieron. Usted no se ha arrepentido porque no ha creído el mensaje hasta la fecha. Ellos lo hicieron con nada más a ver si posiblemente Dios cancele su plan
de destruirlos. Esta noche podemos decirles que Dios no está diciendo, si usted se arrepiente y confía en el Señor Jesucristo y recibe una verdadera y bíblica y buena y genuina y auténtica salvación, a ver, posiblemente no le va a pasar nada, pero no hay ninguna garantía, ¿no? Entonces, a ver, no está ofreciendo la posibilidad, sino la promesa y la garantía de una salvación segura. ¿Y qué más? Pues hay más cosas, pero esas personas fueron perdonadas. Yo creo que podemos decir, bueno, para terminar, porque ya se acabó el tiempo, entonces fueron perdonados y la ciudad no fue destruida. Una salvación terrenal, una salvación temporal, una salvación física. Pero ¿qué más? En el caso suyo no es una salvación física, sino es una salvación espiritual, es una salvación eterna que está en las balanzas. Y cada noche regresando a la casa, nosotros los salmos estamos mencionando en nuestras oraciones los nombres de diferentes de ustedes aquí que no son salvos. Y quedamos con la duda. ¿Qué van a hacer? Que sean sabios. Que Dios les haga ser serios, honestos, humildes, realistas, y que no descansen hasta encontrar la salvación que viene por predicación de alguien que es mucho más que Jonás, que está en este lugar con todo su corazón, queriendo que usted entre a tiempo por la puerta de la salvación. Que Dios bendiga su palabra. Amén.